Me da mucho, mucho gusto saludarlos nuevamente en Let's Talk, el podcast que cuenta historias que inspiran de latinos viviendo en Canadá. Hay una historia de éxito, pero hoy estoy así súper feliz de tener aquí a este invitado, porque vamos a hablar de ese negocio de la comida que es tan difícil. Ya lleva añitos aquí en Canadá rompiéndola. Vamos a hablar de cifras. Vamos a hablar del amor porque además tiene una relación súper bien cuidada, bien conservada. Y vamos a hablar de mentorías porque además ahora es mentor, por supuesto. Esta es la gente que le pone el alma en sus proyectos. Y aquí está con nosotros Mateo Maslow. Bienvenido, Mateo. Gracias, Mónica, gracias por esta invitación y de verdad que muy, muy contento. Gracias por crear este espacio para nosotros poder contar nuestra historia. Qué rico que hayas podido venir, que tengas el tiempo para que conversemos. Como te decía, fuera de cámaras, no somos una entrevista, pero somos una conversación así bien humana de cosas interesantes, lindas, no tan lindas, chéveres o no, de todo lo que es ser humano, de todo lo que implica ser humano. Por el principio, empecemos. Tienes una familia súper linda y quería que empezáramos por ahí. Desde los 19 años, ¿cómo se logra eso? Bueno, desde los 19 años porque, a ver, tuve una infancia un poco difícil, que de repente no todo el mundo la vio porque la viví como yo. Yo tuve mis padres, pero mis padres siempre estaban presentes, pero en mi casa pues nunca se hablaba como de amor y tampoco se podían expresar muchas emociones. También pasé por una situación digamos, de una experiencia sexual muy temprana, a los 7 años, que me marcó de muchas formas, y yo no tenía nadie a quien decírselo. Entonces eso me hizo, digamos, sentirme como menos, insuficiente. De hecho, también un poco resentía, o sea, como que no sentía, me sentía vacío. Esa es la realidad. Me sentía vacío, entonces siempre estaba como que buscando el amor, el amor, el amor, buscando el amor. Y como mi apellido es Maslov, yo de chiquito me sabía que más amor, ¿no? Siempre sentía eso y como que venía a dar mucho amor y era como muy amoroso hacia afuera, pero como que no sentía eso internamente, me sentía como muy vacío. Y y en mi teenager days, pues digamos que tuve muchas relaciones con muchas mujeres, pero que no me llenaban. Ok, Ok. era desde ese niño herido tratando de buscar llenar eso vacío. Entonces, desde ahí, pues bueno, yo dije un día como que no, o sea, Dios, esto no es lo que, o sea, yo no estoy sintiendo amor. Entonces, yo dije, mira, la próxima persona con la que yo esté, yo quiero que sea para siempre. Y eso fue, yo me acuerdo que estaba en un momento muy oscuro, digamos, para mí. Y bueno, de ahí pues, con un amigo, íbamos a hacer como un evento, de ingeniería industrial. Nos fuimos de viaje y de todas las personas que fueron, pues yo hablé con mi amigo y le dije, mira, esta persona, yo le voy a caer durante el evento Qué y ella va a ser risa. novia mía, sí, ella va a ser novia mía. Y él me dijo, bueno, que no lo puede hacer, entonces apostamos. Ay, no, Sí. Mateo. No puede ser que una historia de amor empiece con una apuesta. Pero bueno, se Pero fue así entonces. nunca me la pagó, pero bueno, obviamente no, Ganaste. exacto, me gané la lotería. Imagínate. Y bueno, obviamente arrancamos nuestra relación a los 19 años, con todavía con muchos, exacto, como siendo todavía muy maduro, totalmente. Pero bueno, obviamente con unos deseos y unas ganas de ser amado y de amar, que me mantuvo en los momentos difíciles, sobre todo al principio de la relación, porque en el caso de mi esposa Gaby, como que en su casa todo el tiempo están hablando de, no, y comunicándose entre ellos y qué sientes y qué no sientes. En mi casa eso no existía. Y si tú tenías un problema con alguien, con el papá, con la mamá o con mi hermana, simplemente
no se hablaba del problema y al otro día, no, como si nada pasó. Entonces, pues si yo trataba eso en mi relación con Gaby, no pasaba lo mismo. Gaby decía, no, tenemos que hablar, cómo es que ya pasó esto? Y yo no entendía. Y tú desacostumbrado a eso, llega Gaby yo siempre he dicho que un niño sin traumas y digamos que bien cuida de la salud mental, pues es un adulto sin problemas y que resuelve mejor sus situaciones, como en el caso de tu esposa, ¿cierto? Que no era tu caso, pero llega Gaby a enseñarte de cierta manera cómo se lleva una relación. Sí, bueno, obviamente ella también tiene sus cosas, ¿no? O sea, sus tramas y todo. Yo creo que al final nunca son los eventos que nos suceden y a veces uno se enfoca solamente en esos eventos de trauma con la T mayúscula, pero realmente todos traemos algo, traemos un condicionamiento, que de alguna forma nuestros padres eh, hicieron siempre lo mejor, pero de alguna forma pues nosotros como niños percibimos otra cosa, ¿ok? Nosotros somos muy buenos observadores como niños, pero somos muy malos interpretadores, ¿ok? Entonces, obviamente, como que uno se echa la culpa a uno mismo, ¿ok? Como que no, bueno, yo soy el que soy el problema. Yo soy o sea, yo incluso pensaba de niño que de cierta forma yo le había truncado la vida a mi mamá porque pues como no sentía que había amor en la casa, yo dije, bueno, de repente es que mi mamá no quería esto que está pasando y yo era el primer hijo. No, imagínate las cargas que además imaginariamente, pero siento que era el tema de no poder hablarlo, de Ujú. no poderle decirle a mamá me siento así o Sí. me siento de esta manera. Oye, ¿tú crees que eso viene, entiendo un contexto familiar, pero también por el hecho de ser hombre, tiene alguna connotación especial o sientes que igual a tu hermana era tratada así, digamos que con esos límites de comunicación? Mira, yo creo que nunca la infancia, aunque tengamos los mismos padres y vivamos eventos similares, van a ser interpretadas de la misma forma. ¿Ok? Yo siento que mi hermana, no sé si, cómo la ha interpretado ella, pero definitivamente ser un hijo primerizo, ser a un hijo segundo es muy diferente. ¿De acuerdo? Los miedos del padre son muy diferentes. También las circunstancias cambian mucho, ¿ok? Y bueno, yo tuve ciertos eventos adicionales que pues yo no tenía nadie con quien hablar en la casa, o por lo menos no me sentía seguro en hacerlo. Y como yo te digo, en mi caso, como siempre, o sea, como ya tengo más conocimiento de mí en esa exploración que he hecho hacia adentro, pues yo sí soy una persona que necesita como que ese amor, pero mucho amor. Y yo te decía lo del Maslow y también te digo lo de Mateo. Mateo en mi nombre, pues son las mismas letras de te amo. ¿Ok? Y yo me acuerdo en mi adolescencia o digamos de niño, hablando con mi mamá, diciéndole, pero mamá, ¿por qué, no sé, tú no me dices me te amo? O porque en la casa no nos decimos te amo. Y pues mi mamá me decía, no, pero es que te quiero suficiente, o sea, te amo es una palabra muy profunda. Wow. Entonces, claro, pues de repente mi mamá no entendió lo que yo estaba queriendo comunicar. Y pues bueno, yo siempre pues la anhelé eso de mi mamá. Ese De afecto. hecho, Sí. ella fallece el año pasado, en febrero del 2024. Yo estaba en Cancún y tenía un viaje para ir para allá. Tenía un tumor aquí en la zona del hígado y le habían dado como un año de vida. Después fue disminuyendo rápidamente porque ella no quiso hacerse tratamiento. ¿Ok? Y yo estaba en Cancún con mi familia. Mi hermana ya estaba allá en Chile. Yo tenía un viaje planeado para la semana siguiente. Después de que llegara a Cancún, yo iba a dejar a mi familia en la casa, iba al aeropuerto de vuelta y viajar a Chile. Ok. Y recibo una llamada mientras en mi viaje a Cancún de mi hermana diciéndome que mi mamá ya no iba a llegar para cuando yo estuviese allá y pues que debía agarrar el primer avión. Entonces, bueno, ese día tuve una llamada con mi mamá. Esa fue la última vez que yo hablé con ella. Fue una videollamada, yo estando en mi hotel en Cancún y ella en Chile en ese momento.
Y ahí fue que tuvimos esa última conversación. Y esa yo siento que ha sido la única conversación que yo tengo con mi mamá, que ella estaba lúcida y a la vez estaba completamente fuera de los condicionamientos que ella pudo tener, de esos traumas que pudo haber tenido en su vida. Y pues cuando miraba sus ojos, yo estaba mirando es su verdadero espíritu, pues. Y, y esa llamada terminó con, ella me dijo, te amo, por primera vez. No, Y bueno, fue las últimas palabras que dijo. Porque en ese momento ella cerró los ojos y no se volvió a despertar. Y falleció el día siguiente. ay, Mateo, qué Yo no historia. alcancé a llegar. O sea, yo alcancé a llegar, pero ya obviamente estaba fallecida. Y pues, déjame agarrar aire. No, qué historia esta, por favor. Este, entonces obviamente eso fue un regalo que me dejó mi mamá, pues, ¿no? Y hoy en día, o sea, digamos que yo entiendo perfectamente como adulto que mi mamá me amaba y siempre me amó, solo que yo no lo podía ver porque era un niño que estaba herido y que de cierta forma, pues, necesitaba un tipo de amor que de repente mi mamá no sabía darme, ¿ok? De acuerdo. Em, y el universo siempre me manda señales y a todos nos manda señales siempre que uno está atento. Y pues obviamente mi mamá escogió mi nombre Mateo. Y en Mateo está las palabras te amo, eso que siempre quería que ella me dijera, solo que ella me lo estaba diciendo de otra forma. Ya. Ese amor que yo estaba queriendo tener o sentir de ella me lo estaba dando, solo que de otra forma. Qué perfecto es el universo, Mateo, en todas las conexiones que hace y todo lo que tiene que pasar para que cada uno viva su propósito y finalmente ese amor que tanto quisiste y que de cierta manera para ti era tan importante que ella te lo dijera y te lo pudiera decir ese día y que te haya cambiado de cierta manera el chip y te haya dejado ese gran regalo de podértelo decir. Aunque tú ya reconoces lo que me acabas de decir como un hombre adulto, sabes que siempre te amó, que de muchas maneras lo demostró, pero esa necesidad de ese niño, de ese Mateo chiquito y escucharlo hace que de cierta manera se cumpla esa expectativa y tú no te vayas de este plano sin saber que efectivamente te amó. Sí, de como que, sí, cierra como sana un poco, ¿no? Sana esa parte. Y yo pues he hecho mucho trabajo de interior, mucho trabajo, lo que le llaman en inglés shadow work, ¿no? Sí. Y conectado pues con todas esas partes de mí que existen. Y eso es lo bonito. O sea, yo puedo saber que mi niño herido está ahí y el adolescente que de repente no se sentía visto también está allí. Y entonces pero yo los acepto, los quiero, están conmigo, solo que ellos no están en el driver's seat de Ya, mi vida, de acuerdo. ¿ok? Mateo, yo escucho un hombre muy sanado y quiero preguntarte si tú has tomado terapia o cuál ha sido ese proceso para que tú hoy puedas estar hablando así. Sí, claro, he tomado eh, terapia psicológica, pero la que más realmente me ha ayudado ha sido mucho la meditación. Meditación porque la meditación me ha ayudado a entender y a verme desde una perspectiva un poco separada del avatar o de esa energía que estoy encarnando en esta vida. ¿Ok? Como un ser que yo creo que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Digamos, yo estoy claro hoy en día que todas las experiencias que nos pasan o que nos pasan, no, que decidimos tener, las decidimos tener, ¿ok? Y son siempre para nosotros, ¿ok? Eso fue una de las cosas que a mí me cambió mucho, entender que la vida siempre pasa para ti y no te pasa a ti, o sea, pasar de esa víctima.
que yo estuve en esa víctima en muchos años, ¿ok? Ya. Entonces, salir de la rueda de disempowerment, que es una rueda que yo aprendí yo estudio mucho los chamanes de Perú, Sí. y ellos hablan del triángulo de desempoderamiento. Y uno normalmente en la vida está como que cambiando entre estos tres roles. El rol de víctima, a el rol de villano o al rol de rescatador, de hero. Y estás todo el tiempo allí. En tus relaciones, tú lo puedes ver en cómo te relacionas incluso con algunos eventos de tu vida. Entonces, cuando tú lo ves desde esa perspectiva, la idea es salir de ese triángulo y estar como desde otra perspectiva y que esos roles no controlen ni limiten tu vida. Y eso te lo permite la meditación. La meditación es una de ellas, el breathwork es otra. Yo también he hecho ceremonias de medicina con ayahuasca. ¿Cómo te ha ido con esa? Bueno, pues para mí han sido bastante Sanador. reveladoras. Ok. ¿Ok? De hecho, la primera que tuve fue 3 meses después de que mi mamá fallece, el año pasado. Y eso que yo venía sintiendo el llamado desde hace años, o sea, desde hace un tiempo atrás, como un año atrás. Y investigué y, bueno, conseguí un sitio aquí cerca en Toronto para ir. Y con unos chamanes, unas colombianas y unas hindú. Y yo hice la reservación en septiembre del 2023 para el ayahuasca de mayo del 2024. Porque ese era el tiempo que me dieron. Me dijeron, bueno, es para tal fecha. Mi mamá, nos enteramos que tenía el tumor en octubre Ok. y fallece en febrero. Y todo estaba totalmente sincronizado, porque realmente ese ayahuasca era para sanar esa herida que tenía con mi mamá. Y de hecho yo en esa experiencia pues pude ver a mi mamá y pude hablar con mi mamá. Y mi mamá me pudo mostrar muchas cosas de su infancia y de lo que pasó para que, digamos, que la condicionaba de cierta forma y entender también de que todo fue algo que nosotros dos ya habíamos acordado desde antes de venir para acá, para yo convertirme en quien soy hoy. Mateo, todas las herramientas que tú has tomado y me gusta mucho cuando tengo personas como tú y especialmente los hombres, porque las mujeres somos mucho más abiertas a estos temas y seguramente con mucha más confianza le puedes decir a una mujer, ¿has tomado terapia? Y sí, por supuesto, pero para los hombres es un poquito más difícil aceptar que necesito ayuda, les cuesta. Y tener aquí un hombre que lo ha hecho, que ha conseguido poner, ¿sí? Sin prejuicios, sus miedos, sus temores y exponerse, lo hace que sea más fácil para sanarse, pienso yo. Tú eres fundador de Lola's Food, una empresa que está facturando $1 millón al año actualmente en Canadá. Y eso no es gratis. Detrás de eso hay un trabajo y ya entiendo dónde está el trabajo. Ese cerebro que ha ideado todo esto es un cerebro sano que ha podido trabajarlo. Pero cuéntame, ¿cómo es ese negocio de Lola's Food? ¿Cómo nace? ¿En qué momento dicen vamos a vender comida? Bueno, nosotros llegamos a Canadá hace 10 años y decidimos, o sea, ya en Venezuela éramos empresarios, ya habíamos tenido nuestra compañía y cuando llegamos acá pues queríamos seguir siendo empresarios, pero obviamente no conocíamos el sistema, era primera vez que veníamos, nunca habíamos venido. Llegamos como residentes, pero nunca lo habíamos hecho antes. Entonces cuando decidimos, digamos, yo agarré un trabajo corporativo de ingeniería y en el interín pues comenzamos a analizar el mercado y ver cuáles son las oportunidades que existen. Y nos dimos cuenta pues que realmente no habían productos latinos en tiendas ni supermercados, que lo único que se conseguía era en restaurantes. Y esto nació, la idea comenzó a nacer
por una necesidad que teníamos con nuestro hijo, con Santiago, que llegó aquí de 2 años, casi 3 años, y que le gustaban demasiado los tequeños. En nuestra casa siempre teníamos tequeños en nuestro congelador y pues aquí no se conseguían en supermercado y lo único eran restaurantes. Entonces, nada, Gaby comenzó a hacer recetas en la casa para tequeños para que a él le gustaran. Probó miles de recetas hasta que, bueno, una le gustó. Y después de eso, pues bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no montamos una empresa para vender estos productos congelados? Nos asociamos con otra pareja que también ellos habían desarrollado unas empanadas y comenzamos el negocio desde de la cocina de nuestra casa con $5,000 que compramos algunos equipos para empacar, algunos insumos. Hicimos el primer evento en Milton y bueno, y ahí arrancó el camino de Lolas. Wow, o sea, fue Santiago el detonador de toda esta industria. Imagínate lo que Sí. hacen los hijos en la vida de las parejas y de poder explorar esas posibilidades y convertirte ahora en empresario. Y estás haciendo mentorías, Mateo, a partir de toda la experiencia que tú has logrado tener. Porque entiendo, Lola's Food lleva ¿cuánto tiempo funcionando? Ya lleva 8 años. Más de 8 años. 8 años dándole pequeños a Canadá. Y ahorita, por ejemplo, tengo que decirlo, nos trajo las pruebas, empanadas, tequeños y la salsa popular, De ajo. muy, muy popular de ajo. Está buenísima. ¿Dónde uno puede conseguir los productos de Lolas? Porque se tienen una página de Instagram, ahí los pueden seguir, Lolas Food. ¿Y dónde más se encuentran los productos? Así que yo diga, ay, necesito tequeños y voy y los compro. Bueno, tenemos nuestro propio negocio online y tenemos despacho también a casa, pero también nos pueden conseguir en muchas tiendas latinas, muchas tiendas independientes también, por ejemplo, tiendas como los chinos, Nation, Oceans, ellos también tienen nuestros productos, en cadenas como Sobeys, Freshco, también venden nuestros productos y obviamente vamos creciendo cada vez más en la cantidad de puntos que nos pueden conseguir. Y técnicamente hablando, Mateo, así un tipcito de yo que tengo que tener en cuenta para entrar a esta industria de la comida, si quisiera. ¿Es fácil, difícil en Canadá? Pues lo que pasa es que cuando uno arranca, uno realmente no entiende el sistema De acuerdo. y no entiende las regulaciones. ¿Ok? Entonces comete muchísimos errores porque porque no entiende los pasos que hay que dar o qué viene después de cada paso. Entonces, puedes comenzar, mi recomendación siempre es arrancar pequeño, ¿ok? Pequeño, y ir construyendo la marca desde allí. Ir a farmers markets, ir a eventos y darte a conocer con tu producto y comenzar a validarlo, escuchar qué es lo que piensa la persona y nunca desarrollar tu producto solamente para el latino. ¿Ok? El latino obviamente es parte fundamental de nuestro negocio, pero nuestra empresa no llegaría al $1,000,000 en ventas si le vendiéramos solamente a los latinos, porque los latinos en Canadá somos apenas el 2% de la población. ¿Ok? Entonces, si realmente tú quieres vivir de eso, quieres que sea un negocio próspero, tienes que desarrollar un producto y sobre todo a emprenderlo, a comunicar y a venderlo a otras nacionalidades y que sea multicultural. Y para eso sí hay un know-how, una estrategia y una técnica que es lo que hemos aprendido pues durante todos estos años que hemos trabajado. Y es lo que haces en las mentorías. Y es una de las cosas que hacemos en la mentoría, correcto. De acuerdo. Y en esas mentorías, entonces uno ya accede a cómo se maneja, por paquete, por plan. Yo digo, tengo esta empresa, Mateo, ayúdame por favor. Y empiezan a trabajar de la mano para lograr. Yo normalmente trabajo de 2 formas. Ahí trabajo con programas como grupales para las personas que están como en momentos más de arranque, ¿ok? O que apenas tienen una tienda o tienen varios años, pero todavía están como estancados, ¿no? Y no han dado ese paso al multicultural, sino están como muy en el latino. Entonces agarramos a eso en grupos que le llamamos el programa Impulsa
Y entonces con ellos no solamente le hacemos como una mentoría o un proyecto de llevarlos del punto A a un punto B, ¿ok? Y para cada quien es específico y es distinto, porque cada quien está en diferentes puntos de su negocio. Y también le damos clases para que entiendan en la industria que se están metiendo, porque yo veo Impulsa como decir un rompecabezas, ¿ok? Cuando tú entras en el negocio de la comida, yo sentí como que me lanzaron un rompecabezas así, unas piezas, pero no me dijeron cuántas piezas tenía, no me dieron la foto que tenía que armar, ¿ok? Y tampoco me dijeron que a mitad de camino, cuando yo ya estaba poniendo las piezas donde iban, me iban a lanzar otras piezas más y yo, ahora cómo esto encaja en lo que yo estoy tratando de armar aquí. Ya. Entonces pierdo tiempo, dinero ok, ahora esta pieza no iba aquí, iba aquí. Ok, entonces el programa Impulsa es eso, es todas las piezas para crecer. Y tú vas agarrando esas piezas a medida que vas creciendo. Pero lo importante es que ya tú tienes ese picture y ya sabes que pues va esta pieza primero y después va esta otra. Estamos de acuerdo, Mateo, en que yo perfectamente puedo montarme un Lola's Food 2, ¿sí? Y seguramente lo voy a poder hacer por intuición, porque me gusta, porque soy buena negociante. Pero no es lo mismo caminar sola a poder tener una ayuda de alguien que ya cometió todos los errores, que miró todas las fichas una a una, que lo armó y ahora ya a ojo cerrado dice, lo armo y lo desarmo porque ya lo viví y lo hice. La importancia de ese acompañamiento de coach, si se quiere llamar de alguna manera, es que acorta los tiempos. No solo acorta los tiempos, te hace realmente dar los pasos correctos, ¿ok? Porque lo más difícil del camino, del emprendimiento, no es simplemente que los errores que cometes que te hacen perder dinero y tiempo, sino lo más importante es que te hace perder la moral y la motivación. Porque esos golpes aquí en un país que no es el tuyo, eres un inmigrante y estás de cierta forma tratando de salir y pierdes dinero y te das golpes y golpes y golpes. Yo he visto por eso tanta gente que queda en el camino. Bueno, yo voy a decir algo y es que no es lo mismo, por ejemplo, que yo venda ropa y sea comerciante de ropa, porque yo puedo hacer ropa, accesorios, cosas que no se me van a dañar, ¿sabes? Pero, por ejemplo, con la comida es un tema muy delicado porque tú tienes unos productos con fecha de vencimiento. O sea, eso lo tengo que vender sí o me voy a la quiebra. Entonces, poder garantizar la gente, yo admiro profundamente a la gente que se mete en esta industria de la comida porque sé los retos que tiene. Todos tienen retos, pero extra el de la comida. O sea, Sí. tienes que garantizar, uno, que le guste a la gente. Dos, que no se vaya a dañar en el camino, porque no sabemos un ingrediente, un tomate mal puesto, mira, arruina todo. Y tres, que las alergias acá, ay, sí, ¿cómo manejan ese tema? Qué buena pregunta ahorita. ¿Cómo se maneja el tema de las alergias? Acá todo tiene así como indicación. Yo no sé, en Colombia no somos tan alérgicos, pero acá el tema de las alergias es serio. ¿Cómo se maneja Totalmente. eso? Para tú poner un claim dentro de tu empaque, de que tu empaque no tiene es gluten free, por ejemplo, o es dairy free o X o Y, dentro de tu proceso de producción tú tienes que tener una documentación, tienes que tener unos pasos a seguir y garantizan que lo que tú estás diciendo lo estás cumpliendo. ¿Ok? Y eso es una de las partes más difíciles de esta parte. Ahora, hay siempre, digamos, formas de hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, si tú no tienes, en el caso del gluten, por cómo hacen la gran mayoría de restaurantes, por ejemplo, que no pueden garantizar al 100% que no tienes una contaminación cruzada de gluten en el producto, pues ellos agarran y ponen gluten friendly, ¿ok? Entonces, obviamente la persona que tiene una alergia o una sensitividad al gluten, cuando ve ese claim en un restaurante, pues dependiendo de la sensitividad de la persona, ella va a tener el poder de discernir, bueno, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Ok? Pero ella sabe qué tan sensible es o no. De acuerdo. ¿Ok? Ahora,
en empaques, mientras tengas no solamente el logo, por ejemplo, de gluten free, sino que ese gluten free sea certificado por cierto organismo. Por ejemplo, el organismo celíaco de Canadá tiene un sellito y tú puedes, como compañía, tener una certificación de ellos. Tienes que cumplir sus procedimientos y ellos hacen auditorías anuales y pagar un fee anual también para tener ese logo. Entonces, obviamente, esa industria del alergeno es súper compleja, pero a la vez, digamos, porque hay muchas formas de entrarle a eso. Y obviamente no vas a comenzar desde tu casa a componer un claim de gluten free, ni siquiera del celíaco, porque pues no tienes en esos momentos las posibilidades de documentar ni de garantizar eso. Pero a medida que vas creciendo, si tienes una fábrica, pues ya es otra cosa. Que es el caso de Lola's Food. Empezamos en una cocina casera, experimentando para Santiago, que el paladar de Santiago aprobara sí o no, que le Exacto. gustara. Luego ya nos pasamos y ahora tenemos fábrica, ¿no, Mateo? Exacto. Comenzamos en nuestra casa. Yo siempre cuento la historia, es en nuestra casa con $5,000. Y bueno, en años, 5 o 6 años, ya estábamos facturando $6 millones, perdón, $1 millón al año. Y bueno, o sea, ha sido un trabajo muy desgastante, a la decir verdad, pues obviamente de producir en la casa, con una kitchenette Ya, y con un acople de pasta, para que eso se aplanara la masa. ya. A pasar a una fábrica donde tienes mixers grandes, donde tienes aplanadoras, donde tienes máquinas que hacen las empanadas, etcétera. Es un reto muy grande. Y bueno, el tema de haber sido de ingeniero industrial en nuestro background, de mi esposa y mío, pues nos ayudó mucho a poder crear esos sistemas. Esos estándares además. Y quería que me respondas con sí o no. Muy complicado la normatividad canadiense para el tema de la comida, sí o no. Sí, es complejo. Complejo. Ya estamos de acuerdo. Y hay que tener en cuenta, Mateo, que cada país maneja esa normatividad y esa tabla diferente. Entonces, el tema de que pueda ser el producto válido para salir al público no es igual en Canadá o vender en Estados Unidos o vender en Venezuela. Las reglas cambian. En el sistema canadiense y americano es parecido o sea, cómo está, digamos, cómo está diseñado. Y todo el sistema Ujú. es prácticamente igual. La diferencia es que en Canadá son mucho más estrictos con ciertos ingredientes que en Estados Unidos no, que ahorita están comenzando a banear, pero aquí son mucho más estrictos. Y por ejemplo, aquí en Canadá, para tú ponerle a un producto un claim de salud, es un procedimiento que te puede durar hasta 2 años para que te lo aprueben. En Estados Unidos hay ya unos preaprobados y cuando haces una solicitud pueden durar hasta 3 meses para aprobártelo. Es mucho más rápido. Entonces, hay algunas cosas que sí conviene que sean tan rápidos, pero no necesariamente siempre, sobre todo si estamos jugando con los cuerpos de todos nosotros, y Con la nuestros hijos, salud. No, la salud. imagínate, un pequeño mal dado, no, terrible. Pues yo lo probé, les tengo que decir que antes de sentarme aquí a hacer esta conversación tan amena, comimos empanadas y tequeños. Esos son los productos insignia de la marca, ¿no? Esos son los principales productos. También tenemos unos que se llaman unos cachitos, que son panes como artesanales venezolanos, rellenos de jamón. Y bueno, en época navideña sacamos pan de jamón, etcétera. Pero Mm. obviamente nuestros productos, nosotros siempre hemos querido tratar de impulsar más que todo, sobre todo para escalarlo, las empanadas, porque las empanadas es mucho más fácil de escalar desde el punto de vista de procesos. ¿Ok? Ah, ok. Los pequeños todavía no existe una máquina para enrollarlos, así que tenemos personas que están enrollando pequeños. Entonces, definitivamente, bueno, hay retos todavía totalmente, pero bueno, esos son los productos que tenemos ahorita. La idea no es tampoco abarcar tantos, porque obviamente eso implica también desde el punto de vista operativo más retos.
De acuerdo. Mateo, empezamos hablando de tu familia, de tu niñez. Nos contaste un poquito de esa familia hermosa que has conformado, del empresario en el que te has convertido. Y quisiera que me dijeras si tienes una frase, un mantra que te repitas todos los días y que diga, esta es una bandera que me levanta todos los días con energía. Em, bueno, yo todos los días de cierta forma me recuerdo mucho el amor propio, porque pues por muchos años no lo tuve eh, por sí, rechazarme a mí mismo. Entonces ese Mateo te amo lo tengo muy, muy, muy en el día a día. Interiorizado. Sí, sí. Y eso también, de cierta forma, eso también me ayudó digamos, a dejar, por ejemplo, el rol que tenía dentro de la parte operativa de Lolas, que era el gerente por todos esos años. Y dije, es demasiado desgastante para mí, yo quiero hacer otra cosa. Quiero seguir ayudando a la comunidad, pero desde otra perspectiva, que no necesariamente tenga que sacrificar tanto mi paz o mi forma de vivir, ¿ok? Porque era muy desgastante. Y pues de cierta forma, por eso también ahorita nuestro negocio es en la mentoría, es un negocio que podemos hacer desde la casa, de hecho, pues, y desde cualquier lado también. Entonces, y ha sido mucho más gratificante y siento que está como mucho más alineado a la energía y a lo que soy hoy. Bueno, Mateo, pues que sigas replicando esa sabiduría, pero sobre todo el amor, ¿sabes? Sobre todo esa confianza y ese sentimiento que yo creo que eleva cualquier otra cosa más que nada. Ahora te voy a pedir el favor que por favor metas tu mano aquí y saques un papelito. Un papelito. Uno. Y lo lees y nos cuentas. Y creo que ahí hay uno. Ajá. Si fueras un plato típico latino, ¿cuál serías y por qué? Con sazón, por favor. Lola's Food. ¿Qué serías? ¿Qué sería si fuese un plato típico latino? No sé, yo siento que sería como un pabellón. Pabellón criollo, venezolano. Wow. O Buenísimo. una bandeja paisa. Oye, ambicioso, ¿no? Porque es eso, o sea, es como que todos los sabores en el mismo sitio, en el mismo plato. Todo eso, lo que es dark y lo que es light. Lo que es lo que estoy orgulloso, lo que no estoy orgulloso, lo que sabe rico, lo que no sabe rico. O sea, todo está ahí. Eso es Mateo. Yo soy todo. Mateo, qué dicha de verdad me ha dado conversar hoy contigo. Tenemos un regalo para ti. No te puedes ir sin un regalo especial. Gracias. Lo vamos a mostrar. Oh, wow. Heroína. Qué belleza. Para ti con Gracias. mucho cariño, para que cuando veas ese cuadro te acuerdes que estuviste conversando en Let's Talk, contando tus historias y abriendo tu corazón. Fue en Croacia el año pasado. Ah, mira. Sí, me trae Con bonitos tu recuerdos. esposa y tus dos chiquitines. Que seguramente esos niños están contando con una infancia saludable en los dos aspectos, sobre todo el fundamental que es el mental, ¿no? Sí, definitivamente venimos a romper los patrones de generaciones. Y bueno, a veces me pregunto, yo no sé por qué firmé este contrato para venir para acá. ¿Quién dijo que yo iba a venir a trabajar todo lo que no ha trabajado mis ancestros? No, pero bueno, aquí estamos. Pues que sigas así, cosechando de lo que has sembrado, sembrando más para que te sigas sintiendo así de orgulloso y de exitoso, además. Mateo, gracias por estar aquí. Él es Mateo Maslow. Lo encontramos en redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mateo Maslow es mi red social y pues estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube, ¿cuáles son los otros? LinkedIn. LinkedIn. Ah, bueno, está súper activo. Además publica de todo. Gracias, Mateo, por estar acá. A ustedes muchas gracias por haber visto y haber escuchado este episodio inspirador que nos llevó por toda la métrica de subir y bajar emociones. Gracias. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos, a sus familiares, a todo el mundo. Estamos en todas las plataformas digitales. Yo soy Mónica Salazar.
En la producción estuvo Andrés Figueroa y en la postproducción la agencia Stroke. Bye bye.